Buenos días, muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar que hacemos desde LHH. Hoy con un tema bien interesante que seguramente va a dejarnos algunas ideas y algunas buenas prácticas de aquí en adelante en este tema, que es precisamente la jubilación activa y los planes de sucesión, y cómo a partir de estas buenas prácticas nosotros podemos cerrar las brechas para tener un futuro sostenible, a partir de un liderazgo más sostenible en nuestras organizaciones. Bienvenidos todos, mi nombre es Edgar Celi, trabajo con la firma hace más de 5 años y estoy hoy con ustedes desde la ciudad de Barranquilla. Actualmente soy el gerente de la operación en Barranquilla y en Santa Marta. Nos acompañan hoy, vamos a tener tres invitadas. Arrancamos en este momento con Claudia Vergel de Monómeros, jefe de calidad de vida y bienestar de Monómeros, y vamos a tener también con nosotros en la mañana de hoy a Paula Arias de SWAM, que nos está contando que tiene tal vez algunos temas de conexión y no ha podido entrar todavía con nosotros a esta videoconferencia, y Paula Garcés de Protección, quien también está en este momento por casualidad con algunos temas de conexión y tal vez por eso no se han conectado con nosotros. Eh, Comenzamos entonces con este tema que es bien interesante, y es ver cómo nosotros podemos en nuestras organizaciones unir esa preparación para nuestros colaboradores que están próximos a su etapa de jubilación, precisamente con esos planes de sucesión, cómo nosotros podemos entender que esto es una planeación que puede iniciar desde el principio del ciclo de vida de nuestros colaboradores, y cómo al nosotros acompañando en esta transición a nuestros colaboradores más senior, de más tiempo, de más antigüedad en la organización y que se aproximan a su etapa de jubilación, también podemos ir formando y podemos ir preparando a esos sucesores y podemos ir garantizando la sostenibilidad del negocio y digamos que intercambio de información y conocimientos muy críticos que van a permitir que el negocio se mantenga sostenible y que la operación se mantenga productiva y funcionando como nosotros lo esperamos. Vamos a tener algunas preguntas en donde vamos a conversar con nuestras invitadas precisamente sobre sus experiencias en estos temas de preparación para la jubilación, de todos estos temas de plan de sucesión y cómo esto lo podemos ir uniendo a lo largo del ciclo de vida del colaborador. Tendremos un espacio entonces de conversación con nuestras invitadas, con nuestras panelistas, y tendremos al final algunas preguntas, un espacio para responder algunas preguntas que ustedes vayan haciendo durante la presentación. Sin embargo, durante todo el webinar va a estar abierto el chat para que ustedes puedan ir mandando también algunas preguntas, y nosotros vamos viendo cómo a la medida que vayamos avanzando las vamos contestando también, y vamos interactuando y vamos teniendo esta conversación a la que queremos invitarlos el día de hoy. Entonces, Claudia, muy buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, a ustedes por la invitación, buenos días a todos. Estoy muy contenta de participar hoy con ustedes y bueno, súper atenta para escuchar todas sus preguntas, para contarles un poco de nuestra experiencia en Monómeros, con todos estos programas de jubilación, con todos estos programas de sucesión. Y bueno, hoy desde la Jefatura de Calidad de Vida queremos pues contarles un poco cómo es todo nuestro proceso en el interior de la organización. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Con Claudia, pues, amiga también de LHH, cercana. Hemos trabajado en los últimos años precisamente con sus equipos y con sus colaboradores en todos estos temas de planes de programas de jubilación activa, precisamente acompañando a esos colaboradores que ya están próximos a su etapa de jubilación en esa transición, tanto emocional como personal, como familiar, como todo lo que esto implica, porque sabemos que es una nueva etapa en la vida que necesita y que requiere también de toda nuestra atención y de nuestra preparación, emocionalmente como laboralmente. Claudia, bueno, comencemos con nuestro primer eh, eh, tema del día de hoy, que es precisamente esto de la jubilación activa, ¿verdad? Y yo quería preguntarte, ¿cómo crees tú, con tu experiencia, que estos programas de jubilación, ¿verdad?, pueden realmente ser beneficiosos tanto para los colaboradores como para las organizaciones? Ok, bueno, entonces, como bien sabemos, la jubilación es el cese de esa actividad laboral
y del cumplimiento de la edad requerida para este fin, ¿verdad? Entonces, esto es un acontecimiento muy significativo para los colaboradores porque marca como esa transición del empleado activo al empleado inactivo, por decirlo así. Esta etapa no solamente representa una ruptura laboral, esta etapa implica muchos cambios a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel familia, a nivel social. O sea, realmente se dan un sinfín de emociones, ¿sí? Para los cuales nosotros debemos preparar a nuestros colaboradores prontos a esta jubilación. Estos programas diría entonces, desde la experiencia que hemos tenido, que son muy beneficiosos porque posibilitan a los trabajadores que están próximos a jubilarse esos espacios de reflexión, esos espacios donde ellos se sensibilizan y pueden verlo de otra manera. Normalmente estas personas, o bueno, en general, tenemos muchos paradigmas frente a este proceso de la jubilación, ¿sí? Y paradigmas negativos. Entonces, es una manera de desarrollar esas habilidades psicológicas, esos cambios de actitud saludable para mantener una vida física y mental estable. Entonces, digamos que estos programas, estas preparaciones hacen que las personas cambien de actitud, cambien de percepción frente a este tema de la jubilación y lo que es la vejez. Una jubilación mal asimilada, definitivamente, si no hay una preparación, puede, como les decía ahorita, generar muchos cambios. Pueden generar muchos cambios negativos, inclusive la depresión, miedos, ansiedades. Y esto no nos va a beneficiar a nosotros, digamos, como empresa, tener una persona con este sinsabor de miedo, de ansiedades, no va a ser una persona productiva en su puesto de trabajo, no va a tener la mejor actitud con sus jefes, con sus compañeros, no va a tener una buena actitud para empalmar o para entrenar pues a este su posible sucesor que quede pues cubriendo esa vacante. Entonces, definitivamente estos programas de jubilación activa es el mejor método para prepararlos y para darles esas herramientas y esos conocimientos a estos colaboradores para que enfrenten este nuevo siglo de vida. Definitivamente son más los beneficios que las pérdidas que se puedan tener. De acuerdo, Claudia. Como tú lo decías ahorita, obviamente se presenta una gran expectativa cuando nos vamos acercando, cuando el colaborador se va acercando a la etapa de jubilación, porque vive esa incertidumbre, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en el futuro? Estoy acostumbrado, llevo muchos años acostumbrado a una rutina, a unos hábitos, tengo compañeros de trabajo con los que he forjado unas relaciones de amistad y de compañerismo, ¿verdad? Dentro de mi compañía. ¿Y qué va a pasar después? Entonces es ahí donde nosotros siempre también recomendamos ver la etapa de jubilación como un nuevo ciclo de vida en donde podemos ser o podemos mantenernos igual de activos o incluso más activos de lo que estábamos antes. Es entender que aunque nos retiramos del trabajo como actividad principal, no nos estamos jubilando de la vida, ¿verdad? Es poder prepararnos y anticiparnos a este momento para poder tener un plan de acción y un proyecto que podamos nosotros llevar a cabo en ese nuevo espacio que vamos a tener en nuestro ciclo de vida. De Totalmente de acuerdo, acuerdo. de acuerdo. La preparación emocional es muy importante, entender cuáles son esas necesidades personales que hay y cuáles van a ser esas necesidades también pues no solo emocionales sino personales para cada uno de nuestros colaboradores. Por eso entenderlos, ¿verdad? Conocerlos y estar cercanos a ellos y saber cuál es su historia de vida y qué es lo que lo de pronto están anticipando o lo que los está angustiando cuando se acercan a la etapa de jubilación es muy importante para poder dar un acompañamiento que realmente sea de valor, que realmente les aporte a ellos en esa preparación. Muy bien, muchas gracias, Claudia. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál creerías tú que puede ser esa mejor forma de apoyar a los colaboradores en cada una de sus etapas, teniendo en cuenta que va a llegar el día, ojalá en donde puedan ya jubilarse, en donde ya puedan pasar a ese momento de jubilación? ¿Cuál podría ser como esa etapa? ¿Cómo podríamos nosotros irlos preparando, verdad? Teniendo en Sí. cuenta esas necesidades que hay durante todo el ciclo de vida de las personas. Bueno, definitivamente
estudiar el momento de cada trabajador. Entonces, es decir, revisar en qué etapa se encuentra, ¿sí? Identificar, como le decías ahorita, Edgar, cuáles son esas necesidades específicas en cada etapa. Alinearlas a esos programas de formación, a esos programas de bienestar, ¿sí? Que nos permita entonces implementar, si es necesario, diseñar programas de formación, programas de bienestar alineados a la etapa en que se encuentra para cada cargo. Debemos identificar también cuáles son esas brechas que pueda tener el trabajador de cara a la posición frente a ese cargo, ¿sí? Frente a ese puesto de trabajo. Entonces, si identificamos cuáles son las brechas, vamos a trabajar en pro de estas, precisamente para crear un plan de acción, llámese capacitación, coaching, talleres, como se quiera llamar, ¿sí? Es importante mejorar, fortalecer todas esas oportunidades de mejora que identificamos. Debe haber un acompañamiento constante, debe haber una revisión del puesto constante, debe haber unas formaciones constantes, debe haber un tema importante de bienestar en cuanto al trabajador se sienta motivado en cada etapa de su carrera, que en cada etapa de su carrera él lo viva desde su ser, desde su interior, como un proceso de motivación donde él puede tener, puede percibir ese crecimiento laboral dentro de la empresa, donde puede percibir que ahí tiene opciones para seguir creciendo, que no se va a quedar solamente en esa área, en ese puesto, en ese cargo, que hay oportunidades de crecimiento para él, pero siempre, como les digo, haciendo un acompañamiento desde la gestión del talento humano, nosotros ocupamos un papel muy importante y definitivamente es identificar esas necesidades, dar el acompañamiento, darle las herramientas para que se siga desarrollando en cada etapa de su carrera. En este mundo tan cambiante, en estos temas de rotación de personal, definitivamente este acompañamiento en cada etapa nos asegura de alguna manera retener ese mejor talento humano para nosotros, no dejarlos ir, no dejarlos perder, porque de pronto los colaboradores no vieron una oportunidad de crecer dentro de la misma empresa. Entonces, definitivamente identifiquemos las necesidades de cada etapa, trabajemos en mejorar esas oportunidades que podamos ver de ese puesto, de ese colaborador, demos la herramienta, demos los conocimientos para que el trabajador se desarrolle de manera satisfactoria y sobre todo muy motivado. Esa sería mi forma pues de ayudar a los colaboradores. Muchas gracias, Claudia. Buenísimo, muy bien. Paula, bienvenida. Estamos apenas comenzando esta conversación. Qué bueno que ya hayas podido unirte a nosotros. Nos acompaña entonces, como les había contado, Paula Garcés de Protección, muy amiga también de la casa de LHH. Y estábamos, Paula, apenas comenzando a conversar y hablando de cuál sería esa mejor forma de ayudar a los colaboradores en cada etapa de su carrera. Creo que lo conversamos en algún momento antes, ¿verdad? Teniendo en cuenta esas necesidades puntuales y específicas que se presentan en cada una de las etapas. Y obviamente con miras hacia el futuro y con miras hacia el final de este ciclo de vida laboral, que sería el momento pues previo a la jubilación. Edgar, ¿cómo están? Bien, ¿cómo les ha ido? Qué pena la demora, Muy bien, tenía gracias. problemas Tranquila. logísticos. No se me tocó conectarme del celular porque no me quiso entrar en la oficina. Qué bueno que hayas A podido. todos, gracias por esta invitación y por la asistencia. Yo ahí tenía como un reto. Yo creo que las áreas de talento humano y las organizaciones tenemos un reto muy importante para desarrollar un modelo muy integral desde todo ese tema de transición de carrera. Finalmente, ya sea porque ocupo otra posición en la organización o porque me estoy retirando al obtener mi reconocimiento pensional, yo creo que las compañías tienen que desarrollar 3 pilares fundamentales en las organizaciones. El primero es todo un modelo de conocimiento del empleado y ciclo de vida de los empleados, o sea, tener un mapa muy claro de cómo es el conocimiento que tenemos de cada uno de nuestros empleados en la organización y su ciclo de vida. No es lo mismo un joven, para nosotros jóvenes son menores de 35 años, una persona que está en una etapa, en la etapa subsiguiente, o una persona que está ya próxima a la etapa de retiro. Y, por ejemplo, desde un tema de un fondo de pensiones, es, por ejemplo, la persona que empieza su etapa de reasesoría, o sea, cuando le faltan 10 años para llegar a su edad pensional,
pues de ley, donde yo ahí de hecho tengo que hacer un par en el camino, un momento importante donde tengo que definir y hacer un balance de mi bienestar financiero y pensional, de qué etapa sí. Entonces, esa es un mapeo que todas las organizaciones tenemos o debiéramos tener para poder saber en qué ciclo y etapa de vida está cada uno de mis colaboradores, para definir ahí cómo lo debo acompañar. La otra es el mapa de talento de cada organización, donde yo tengo claramente cuáles son mis empleados expertos, cuáles son mis empleados especializados, cuáles son mis empleados de altos potenciales, porque lo que yo siempre he dicho desde los temas de talento humano y de atracción y selección de las organizaciones, el reto que tenemos las organizaciones es encontrar cuáles son mis talentos y la organización ubicar esos talentos para que brillen y no para que se opaquen o se pierdan. O yo siempre tener un plan de desarrollo en una competencia core de mi responsabilidad y mi rol. Entonces ahí todo el tema de el mapa de talentos de la organización. Y finalmente todo un tema de los mapas de sucesión de las organizaciones. O sea, entonces, de acuerdo con los conocimientos críticos que tiene mi organización, porque muchas veces ni siquiera es para la pirámide de escalonamiento, sino finalmente de esos cargos críticos que yo tengo en la organización, yo tener todo un modelo de gestión de conocimiento de la organización. Cuando entonces yo puedo hacer una integración entre cada uno de mis empleados, en qué etapa está y qué quiere de su vida y cuál es su propósito, cuando tengo claro cuál es ese mapa de talento y cuando tengo claro esa gestión del conocimiento, yo puedo entonces tener unos modelos de sucesión y de transición de carrera, sobre todo para la etapa pensional, que al final generen bienestar para cada uno de esos colaboradores que hacen parte de mi organización. Yo una vez en una asesoría que tenía con una psicóloga súper estructurada me decía, Paula, las organizaciones no solamente deben de cuidar el clima laboral de sus empleados laboralmente activos, también deben cuidar esos sentimientos, esas emociones, ese impacto que tenemos en los empleados que se retiran de la organización. Y de la organización se puede retirar por mil formas. O sea, se pueden retirar por justa causa porque realizaron una conducta inadecuada en la organización en contra de sus marcos de actuación, o se pueden retirar porque cumplieron el ciclo laboral en la organización en la cual nosotros hacemos parte, o se pueden retirar porque cumplieron su ciclo pensional. Y ahí de hecho pues vienen todas las teorías actuales de si equilibramos hasta y volvemos equitativo hasta el momento de retiro. Hay organizaciones que ya están en el mundo y aquí en Colombia pensando que para un tema de equidad de género, ¿por qué las mujeres sí se pueden retirar? ¿Por qué se tienen, si se pueden o por qué se tienen que retirar a los 57 y no se pueden quedar hasta los 62 años mínimo, que es la en que se puede retirar un hombre en Colombia? Entonces miren que ahí vienen hasta estrategias de diversidad, equidad e inclusión, donde yo puedo hasta definir por políticas de DEI, que puedo definir hasta que por qué las mujeres se tienen que retirar a los 57. Recordemos pues que en Colombia existe hoy la justa causa por reconocimiento pensional, pero yo puedo decir como organización que por equidad de género, las mujeres no tienen por qué retirarse a los 57, sino que pueden quedarse hasta los 62 para tener todo un tema de equipares. Entonces yo creo que ahí el reto de las organizaciones es tener unos modelos y políticas muy claros que nos permitan hacer que esa transición sea de una manera más fácil, más práctica, pero a la vez generando bienestar físico, mental, financiero y social para cada uno de nuestros colaboradores. No sé si les ha pasado, pero en mi experiencia laboral y personal, conozco personas que llegan a la ludopatía, al alcoholismo, a la drogadicción, cuando llegan a ese momento que para muchos es anhelado, pero para muchos otros no es anhelado, o para muchos es anhelado, pero no saben el quiebre que en su vida laboral, personal y familiar puede tener llegar a la etapa pensional de una persona. Yo creo que el reto que tenemos las organizaciones es poder hacer esa preparación con esos pilares que yo le digo, desde el ser, desde el hacer, desde la parte financiera, que hagan que esa transición de carrera de la etapa laboral a la etapa pensional sea de la manera más armoniosa y generadora de bienestar para cada uno de nuestros colaboradores.
Muchas gracias, Paula. Sí, y así es. Sin duda tenemos una gran responsabilidad desde las organizaciones con nuestros colaboradores para acompañarlos en estos momentos de transición. Y esto que tú estabas hablando ahorita cuando hablabas de diferentes poblaciones y diferentes intereses dentro de las organizaciones, me lleva a contarles, compartirles una pregunta que tenemos del público. Fabián nos pregunta o nos comenta que el COVID tuvo un impacto muy fuerte, obligando a muchos colaboradores de edad madura a adelantar sus planes de jubilación debido a recortes en las empresas. Estas personas no estaban preparadas para jubilarse, pero el entorno laboral no permite tampoco ahora su reinserción. ¿Qué opinión tienen ustedes de eso? De estas personas que tuvieron que anticipar esa jubilación o tuvieron que anticipar ese momento ya de retirarse de las compañías debido a ese caso especial o a ese momento especial que vivimos todos con el COVID-19. ¿Tuvieron algún tipo de experiencia de estas? O bueno, ¿qué opinión tienen ustedes frente a este comentario de Fabián? Gracias, Fabián. Si quieren, yo me conecto con eso. Nosotros en protección Adelante. tuvimos, yo creo que no tanto con el COVID la verdad no tuvimos ningún caso de esos, pero nosotros sí tuvimos una iniciativa desde Diversidad, Equidad e Inclusión que la llamamos Talentos Dorados. Y era una iniciativa que se conectaba con cómo desde la inclusión laboral, el momento de vida de los empleados era intrascendente para una contratación o hasta una reincorporación cuando la persona sigue siendo totalmente, desde un punto de vista de sostenibilidad laboral y de empleabilidad, totalmente productiva, totalmente con la capacidad de contribuir en el rol para que sus talentos pueden ser utilizados. Entonces yo creo que solo desde esa iniciativa que tuvimos en protección, la verdad ya no es iniciativa, ya está instalada totalmente en nuestras políticas de talento humano y de relaciones laborales y de contratación y selección en especial. Y es que finalmente cuando tú tienes un modelo de talento humano basado en los talentos, el género, la edad, la etapa en la que tú estás es transparente. Finalmente, en estos días del área de atracción, una persona nueva me escribió, pues sí me contactó y me dijo, Paula, ve, tenemos una persona de esta edad, alguna alerta en especial. Y yo le decía, pues si para protección es talentosa y todas sus competencias hacen fit con la organización, la verdad es transparente. Y era una persona nueva que le dijeron, bella, pregúntale a Paula si hay alguna alerta. Pero fue un paradigma que instalamos, pues o que instalamos, sí, porque no fue que neutralizamos, que instalamos y es en protección lo importante son los talentos. De hecho, nuestra parada desde todo el tema de diversidad, equidad e inclusión es lo importante es la diversidad de pensamiento. O sea, lo demás no se le hace trazabilidad. Finalmente, lo importante es la contribución. De hecho, si una persona se hace una justa causa por reconocimiento de invalidez o la persona renuncia porque se le dio un reconocimiento de invalidez a nivel pensional y si el día de mañana esa persona está nuevamente con todas sus capacidades para volver a vincularse a la organización, protección no tiene, porque es que es verdad, no tiene ningún problema. Yo creo que el tema de la discapacidad que en su momento pueda pasar por cualquier tema, pensional, de invalidez, es neutra. Yo conozco una empresa en Estados Unidos, un sobrino trabaja allá, y él me decía, tía, el problema de la empresa mía es una empresa de 80,000 empleados en el mundo. Me decía, el problema es que tenemos ciertas localidades en el mundo donde los jóvenes no quieren ir porque es una empresa de producción, o sea, no es de servicio, sino pues de producción, sí, tienen que estar en esa empresa físicamente. Los jóvenes no quieren ir a vivir a esa ciudad porque no es atractivo para los jóvenes. Es un pueblito, pues, por allá muy alejado. Y de hecho, yo le decía, Cami, entonces, ¿qué están haciendo? Me decía, no, todos los pensionados los tienen que volver a recontratar. Todos. Pues, o sea, un porcentaje importantísimo de esa organización o de esa localidad, más bien, es contratada, es recontrataciones de personas pensionadas, porque nadie quiere vivir allá, pero igual ellos se quedaron viviendo pues en la ciudad donde estaban. Entonces, miren que el tema vuelve yo digo que se neutraliza un poco con ese concepto de diversidad desde el pensamiento, y es que no importa hasta el ciclo de vida en el que tú estés,
si tú todavía sigues siendo sostenible y empleable para el mundo laboral, desde un contrato de prestación de servicios o de un contrato laboral, porque tenemos también las posibilidades del empleado que dice, mire, yo no quiero seguir trabajando, y esta es una realidad de protección, yo no quiero seguir trabajando como empleado vinculado, pero quiero ser canal externo de protección. Y tenemos casos de esos. ¿Por qué? Porque su momento de vida le genera bienestar, otro modelo contractual para la organización. Entonces yo creo que más bien es ese tema de la diversidad de pensamiento y de talentos que las organizaciones todos los días debemos de estar abiertos y neutralizar esos paradigmas, porque finalmente lo importante es que la persona pueda aplicar sus talentos en las organizaciones o en el oficio. Muchas veces ya es el oficio en el que tú hayas desarrollado y hayas madurado tus habilidades. Muchas gracias, Paula. Claudia. Bueno, particularmente de la experiencia que vivimos en la empresa, en todo este tema de COVID, afortunadamente no hubo retiros por esta pandemia, pues no hubo retiros. Sin embargo, cuando conversamos con otros colegas, cuando conversamos con otros compañeros pues, que trabajan en otras empresas, definitivamente lo que dice Fabián es cierto. Hay mucha gente que les tocó terminar los contratos, adelantar estos procesos de jubilación, aun cuando digamos, no tenían la edad. Y definitivamente cada empresa debe tener sus políticas. Algunas no permiten recesiones, algunas otras sí. Aquí lo más importante, y estoy de acuerdo en la misma línea de con Paula, que definitivamente si la persona está en capacidad todavía de trabajar, de laborar, ¿por qué no aprovechar todos esos conocimientos y nuevamente generar en ellos un contrato laboral? Muy particularmente en una empresa con una compañera, cuando hablábamos de este tema, allá sí lo manejan y les interesa contratar personas con una edad madura. ¿Por qué? Porque estas personas, nos comentaba ella en esta conversación que tuvimos, de que son personas con una estabilidad muy clara, son personas que van a durar mucho tiempo más en una compañía, son personas que traen unas necesidades específicas y por eso les interesa aportar cada día más conocimiento, no desmeritando a los jóvenes porque no estoy de acuerdo, pero contándoles la experiencia particularmente de estas personas que salieron antes de tiempo. Hay empresas que sí lograron volver a contratarlos, como otras definitivamente no por las políticas. Particularmente en Monómeros no sucedió así. Particularmente yo considero que si la persona todavía está activa, todavía está en esa edad productiva, ¿por qué no volverlas a contratar? Esto es un tema que definitivamente cada empresa tiene que revisar desde sus políticas. No podemos desaprovechar el talento que hay en Colombia, no podemos desmeritar a las personas porque tienen una edad madura, no podemos desmeritar a las personas porque tienen una poca experiencia laboral. Entonces, definitivamente cada proceso y cada situación específica tiene que tener un análisis, tiene que tener, debemos destacar cuáles son esas ventajas, cuáles son esos beneficios versus pues aquello negativo que no nos permitiría pues volver a contratar a esta persona que salió por esta situación específica de la pandemia. Muchas gracias, Claudia, también. Y bueno, sí, resalto precisamente eso, el poder conocer realmente cuál es el valor y cuál es el aporte que puede hacer cada uno de nuestros colaboradores sin importar su etapa. Y si la etapa es la etapa de cercanía o de proximidad al momento de jubilación, cómo esta persona realmente puede compartir y puede seguir ayudando a desarrollar el resto de talentos más jóvenes que hay dentro de los equipos. Independientemente de las situaciones que se hayan presentado en las organizaciones con el tema del COVID, y de algunas decisiones de pronto que no hayan sido las que se querían o las más populares en ese momento frente a temas de desvinculaciones y en este caso puntual del que hablamos, de personas próximas a la jubilación, el volver a tenernos en cuenta, como nos decía Pablo, como tú nos dices ahorita, nos comentas Claudia, sin duda es de muchísimo valor, ¿verdad? Y es de realmente de aplaudir. Son esas prácticas que nosotros quisiéramos promover en todas las organizaciones. El valorar a nuestros colaboradores por realmente todo el potencial que tienen para darnos en cualquiera del momento, cualquiera que sea el momento en el que ellos estén dentro de su ciclo de vida laboral, y poder realmente nosotros apreciar y hacer sentir a nuestros equipos y a nuestros colaboradores realmente bienvenidos en nuestras organizaciones, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Que pensando precisamente en esto, ¿cómo creen ustedes que podemos comenzar a trabajar dentro de las organizaciones para crear esa cultura
¿verdad? De preparación y de transferencia de conocimientos críticos entre una generación y la otra. Cuando hablamos puntualmente de este tema del relevo generacional, ¿cómo podemos nosotros trabajar o qué experiencia tienen ustedes si lo han hecho trabajando en esa creación de esa cultura? Que desde que un colaborador entra a la compañía, digamos que es un colaborador muy joven, entienda y sepa que efectivamente se va a montar en este tren y que hay un camino que recorrer en donde va a tener una participación, digamos, activa, ¿verdad? En todos los ciclos o en todos los momentos de su ciclo laboral, para prepararse a ese momento de la jubilación, pero para también ser un mentor que vaya transfiriendo conocimiento a lo largo de su carrera. ¿Cómo creen ustedes que se puede hacer esto? Ok, entonces, digamos que el impacto que puede tener una persona en esta adaptación a este nuevo rol, a este nuevo estilo de vida, puede ser muy abrumador. En el caso de los pensionados por vejez, el paso de estar, como decía, una etapa laboralmente activa a inactiva, pero erróneamente es inactiva porque así lo piensan, pero realmente después de esta nueva etapa que van a vivir de acuerdo a las experiencias que hemos tenido con nuestros jubilados, se vuelven aún más activos, pero en otras áreas de su vida, ¿sí? Entonces, les decía que esto puede ser muy abrumador. Esta nueva adaptación a este nuevo rol puede desencadenar crisis en la situación económica, se ven afectados psicológicamente, socialmente, familiarmente. Entonces, es importante que esta preparación como tal deba tener en cuenta aspectos muy importantes como son, por ejemplo, el manejo de las finanzas, cómo aprovechar mi tiempo libre, mis conversaciones en familia, eh, cómo generar un emprendimiento desde mis habilidades, ¿sí? Muchas veces los jubilados dicen, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? Yo no sé hacer más nada. Resulta que por medio de estos programas de preparación a la jubilación, eh, conocen y interiorizan que hay habilidades en ellos, que hay conocimientos importantes, que tienen otros dones, ¿sí? Y entonces encaminarlos a cómo desarrollar estos dones, estos talentos que tienes y generar nuevos emprendimientos. Esto de verdad que es muy ganador, lo hacemos activamente ahorita en Monómeros y es satisfactorio cuando las personas te cuentan y te dicen, ven, me quedé pensando y tienes razón, a mí me gustan mucho las manualidades, ¿sí? Entonces ahorita estoy en un emprendimiento donde estoy haciendo pulseras, donde estoy haciendo accesorios, entonces qué bueno es ver estos testimonios luego de esta preparación que se tuvo previa y ver cómo las personas siguen generando ingresos, entonces logran como ese equilibrio, pues, que es tan importante para poder desarrollarse y seguir en este nuevo siglo de vida. Entonces es importante orientarlos, motivarlos para que de manera consciente y voluntaria ellos participen, se sensibilicen con este propósito y es de reducir esas afectaciones que se pueda tener a nivel mental, a nivel físico, a nivel de salud, ¿sí? Entonces, indudablemente es una responsabilidad de las organizaciones el preparar anticipadamente a estos colaboradores para el retiro laboral. Nosotros desde la gestión del talento humano, insisto que ocupamos un papel muy importante en estas formaciones, en esta preparación. No solamente se requiere formaciones para desempeñarte mejor en tu cargo, también se requiere formaciones para enfrentar esta nueva etapa de tu vida, en ese caso pues de los jubilados. Y bueno, es importante que aunque se da mucho el tema de los trámites de retiro, de los trámites legales, como les digo, también es importante prepararlos al tema de la salud mental. Es sumamente importante prepararlos porque cuando nosotros logramos ese equilibrio en nuestras áreas de vida, podemos enfrentarnos al mundo de mejor manera. Entonces, definitivamente con estos jubilados, van a enfrentar este nuevo siglo de vida, estos nuevos roles de la mejor actitud. Y esto va a conllevar definitivamente a que en el proceso durante la empresa vamos a tener esos colaboradores motivados, con una percepción distinta, con ese deseo de empalmar con el sucesor, ¿sí? Con ese deseo de dejar todos esos conocimientos.
diferente a esa persona que no se ha preparado, entonces sucede que tiene una percepción de que los demás lo ven como minusválido o que ya no es tan productivo o que ya no tiene el conocimiento. Entonces, es importante, e insisto, que la percepción cambia cuando tenemos estas preparaciones para estos programas de jubilación. Muchas gracias, Claudia. Paula, te escuchamos. Bueno, totalmente de acuerdo con Claudia. Nosotros también tenemos programas para ese acompañamiento desde el tema del bienestar financiero, desde el bienestar mental, de todo este tema de transición de carrera. Y yo quisiera también complementarlo con un tema como un poco más cuando Edgar decía, desde los mismos jóvenes, cómo lo pueden vivir en las organizaciones. Entonces yo creo que ahí tenemos uno que es todo el programa de gestión del conocimiento y transición y transmisión de conocimiento crítico, que yo creo que si los mismos jóvenes que están en nuestras organizaciones ven un programa súper fortalecido y lo viven con las mismas personas que están cerrando su ciclo laboral en la organización, ellos mismos van a elevar conciencia de la importancia de la documentación, que es un tema importantísimo, la transmisión de conocimiento crítico, todo el tema de mapas de conocimiento, todo el tema de las redes de comunidades de prácticas, o sea, todo lo que hace que ese conocimiento organizacional, en la medida en que las personas, por cualquier causa, porque de hecho ni siquiera tiene que ser pensional, se retiran de la organización, el conocimiento crítico de la organización no se pierda, porque esos mismos jóvenes van a ver que en la organización no hay una cultura de mapas de conocimiento, de mallas de conocimiento y de transferencia de conocimiento crítico de la organización. Entonces yo creo que ahí debe haber un modelo súper fuerte, es una autopista totalmente independiente, pero no por independiente tiene que ser no interconectada, pero es una autopista totalmente, o sea, un pilar fundamental de la organización. Eso es que de todos los empleados, desde que ingresan a la organización, deben tener claro que ese es un pilar fundamental para que la organización sea sostenible y el conocimiento y la información de la organización también tengan como una custodia totalmente cuidada por parte de la organización. Y paralelo a eso, preparando esa etapa a la que Claudia pues nos describía y nos ponía sobre la mesa la importancia, está todo el tema del complemento pensional, que está conectado con el bienestar financiero, que se conecta nuevamente con el conocimiento de los empleados y los ciclos laborales. Entonces, pues nosotros, como fondo de pensiones y gestión patrimonial, pues nosotros mismos tenemos esos productos que hacen que el complemento pensional para llegar a la etapa pensional cierren un poco o mucho la brecha pensional que existe en Colombia, pero que existe en todos los países del mundo. O sea, no hay modelo pensional en el mundo que cierre cero la brecha pensional. O sea, yo hoy me gano 1 millón de pesos, mi pensión nunca va a ser de 1 millón de pesos, pues a valor presente, jamás lo va a ser. Siempre va a haber una brecha pensional en cualquier parte del mundo. Y hay sistemas y regímenes pensionales en el mundo que lo tienen claro y de hecho son uno de los beneficios que tienen las organizaciones para fidelizar a sus empleados. Tienen unos super programas de complemento pensional y o cierre de brecha pensional, que es uno de los grandes beneficios por los que muchos empleados en el mundo se quedan en grandes corporaciones o pequeñas corporaciones, o sea, la que sea. Entonces, el reto que tenemos las organizaciones es tener claro que si desde bienestar financiero no tenemos programas de cierre y complemento de brecha pensional, esa etapa de la que Claudia nos estaba exponiendo va a ser mucho más compleja. O sea, no va a haber programa de acompañamiento desde el ser, desde el emprendimiento, desde esa transición de carrera del mundo laboral al pensional que sea exitosa si yo llego a esa etapa con un cierre, con una brecha pensional o un complemento pensional inexistente. Entonces, el gran reto que tenemos las organizaciones es crear programas de cierre de brecha pensional que pueden ser contributivos o no. O sea, hay programas de cierre de brecha pensional donde la compañía da un X dinero versus el dinero que da el colaborador, planes institucionales, fondos mutuos, que de hecho muchas organizaciones hasta los tienen con los mismos fondos de empleados de las compañías. O sea, pueden ser compartidos o no, o yo tengo todo un programa de bienestar financiero
que educa a mis empleados para el ahorro previsional. Es ese ahorro que no es en su momento para comprar casa, comprar carro, el viaje del año, o la primera comunión de mis hijos, o los bautizos de mis hijos, que se da pues en muchos segmentos de los empleados que tenemos, sino que es ese ahorro que va conectado con ese futuro que lo vemos tan lejano, pero que va a llegar. Y entonces la teoría es que yo no me voy a lograr pensionar si no logramos pensionar. De hecho, yo lo vivo con muchos empleados que me dicen, Paula, y me logré pensionar y creí que no, y súper bien pensionado. Pero que si además de eso, en las organizaciones tenemos programas de cierre de brecha pensional, de complemento pensional, de ese ahorro para ese momento que va a llegar, eso va a hacer que esa transición y todos esos programas de acompañamiento de los que Claudia nos estaba exponiendo sea mucho más fácil. Porque otra vez, si yo tengo problemas financieros, muchas veces neutraliza cualquier otra sensación de bienestar o al final quita bienestar. Entonces conocemos suicidios por problemas financieros, lo que les estaba exponiendo ahora, conocemos vicios y desorganizaciones a nivel de alcoholismo, del juego, de la pornografía, de un montón de cosas que hacen que ese bienestar al que todos estamos como aspirando llegar a esa etapa de la vida, a esa adultez, pues finalmente no se pueda dar porque yo no tuve un nivel de ahorro y un nivel de planeación financiera que hiciera que esa brecha pensional, al llegar a esa etapa de transición, se pudiera dar de una manera mucho más armoniosa y una transición mucho más transparente. Y la verdad la encontramos en muchas organizaciones. Yo en muchas organizaciones que he estado y que como siempre estoy en esa etapa de acompañamiento, llevo casi que 4 organizaciones en las que he hecho parte de esa etapa de transición de carrera, personas que llegan con unas brechas, unos endeudamientos, unas brechas pensionales que al contrario es donde nos piden, yo no me puedo retirar, yo necesito seguir trabajando, pero de una manera angustiosa, de una manera con unas altas angustias y hasta enfermedades mentales y físicas, porque dicen es que yo no me puedo ir, es que entienda que los gastos que tengo, las deudas que tengo, no las voy a poder cubrir con mi pensión porque tengo una brecha alta y no tengo ahorros para cubrirla. Entonces yo creo que el reto que tenemos las organizaciones es generar unos programas de bienestar financieros conectados con el ahorro, conectados con los complementos pensionales que nos permitan poder llegar a esa etapa que dice Claudia haciendo una transición mucho más satisfactoria, que es para lo que muchos decimos, llegó la etapa de la satisfacción, del disfrute, de poder disfrutar de mis nietos, pero tenemos muchas personas que no lo pueden hacer porque la angustia económica y financiera se genera por esas brechas pensionales tan grandes que hay en Colombia, pero que existen en cualquier parte del mundo. Así es, Paula y Claudia, también muchas gracias por lo que nos comentas. Yo digamos que podría entonces resumir que se trata de abordar este tema de forma integral, ¿verdad? No es solamente tener en cuenta el momento o el ciclo del laboral en el que está la persona y cómo puede volverse en un excelente mentor para formar a sus sucesores y garantizar la sostenibilidad del negocio, sino también entrar a revisar cómo está la situación de esta persona desde el punto de vista financiero, que sabemos que es uno de los temas más sensibles y más críticos, tú lo decías muy bien ahora, Paula, y que más preocupa porque lo escuchamos permanentemente con las personas que participan en nuestros programas, ¿qué va a pasar más adelante? No, yo tengo que trabajar hasta donde me dejen. Yo no quiero que llegue el día de la pensión, yo necesito, porque yo no puedo perder ni un peso, ¿cierto? Y después también tener en cuenta, obviamente, pues todo este tema emocional y personal, pero es un tema integral, es un tema que no podemos dejar ninguna de esas aristas por fuera. Y eso precisamente nos lleva a una pregunta que tenemos de los participantes, de Andreas, que nos dice si se dan en sus compañías estas preparaciones y estas planeaciones financieras para las personas que se están acercando a la jubilación, ¿verdad? O si se dan en otros rangos de edades. Nosotros, por ejemplo, yo quiero comenzar haciendo un comentario desde LHH, sugerimos que estas preparaciones financieras y este tema de bienestar financiero se haga incluso desde al menos 12 años antes de la edad de pensión, para que la persona pueda tomar mejores decisiones frente al fondo en el que se encuentra en ese momento afiliado y pueda comenzar a visualizar con más de una década, incluso antes, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en ese futuro? Tú lo decías ahora muy bien, Paula, y tú también, Claudia, desde el punto de vista emocional, es prepararnos y saber que va a llegar ese momento, realmente aterrizar a decir, necesito tener estos temas organizados y necesito conectarme con esta nueva etapa que va a llegar porque va a llegar. Y desde el punto de vista financiero es, ¿qué voy a requerir yo de aquí a ese momento? No solamente planes, paseos y vacaciones,
sino que realmente me puede dar a mí una estabilidad y una tranquilidad cuando llegue el momento de mi jubilación, cuando llegue el momento pues, de recibir mi pensión. Entonces les dejo esta pregunta corta. Si en sus organizaciones se hacen este tipo de preparaciones financieras, ahorita Paula tú nos adelantaste algo, y seguimos con un par de preguntas más que me han parecido interesantes del público. Gracias. Si quieres, pues complemento, o sea, en protección empezamos todo el programa que lo lidero yo desde mi área, el programa de acompañamiento prepensional para nosotros arranca 11 años antes de la edad de pensión legal en Colombia. Entonces, nosotros tenemos pues, todo un mapa de esta etapa prepensional, o sea, lo manejan ahí y empezamos a retomar. Entonces, nosotros debemos garantizar que todos nuestros empleados que les faltan 11 años para la edad legal en Colombia de pensión tengan la etapa de reasesoría. Claro, nosotros mismos pues tenemos los que reasesoran, pero nosotros como producto de fondo de pensiones lo tenemos para todos nuestros clientes y es ese acompañamiento a todos los afiliados de protección, están en protección como fondo de pensiones, para que se les acompañe desde el año 11, antes de su pensión, en esa reasesoría. ¿La reasesoría cuál es? Es venga, revise cuál de los dos regímenes le beneficia más, cuál es mejor para usted, cuál le va a generar menos brecha pensional, y entonces ahí, qué decisiones debe tomar. O sea, es un tema de decisiones. Entonces, ¿usted qué decisión debe tomar en el año 11 antes de su edad pensional? Esa es la primera etapa. Nosotros tenemos otra etapa en nuestro propio programa y es 5 años antes. Entonces, bueno, ahí pasan 1000 cosas. La persona se da cuenta de sus brechas, la persona se da cuenta que tiene que empezar a tomar decisiones financieras, la persona se da cuenta que nosotros hoy tenemos un acompañamiento con el Fondo de Empleados de Protección, que es un gran aliado para nosotros. Nosotros tenemos el 98% de los empleados afiliados al Fondo de Empleados de Protección y empezamos a tener un acompañamiento integral financiero para todos nuestros colaboradores. Paralelo a eso, nosotros tenemos todo un programa de bienestar financiero que tiene coaching financiero, el coaching financiero nosotros está conectado con las creencias limitantes de la prosperidad y la abundancia. Entonces, desde ahí empieza todo un tema desde el ser, que está, pues, ese programa está para todos los empleados de protección, pero empieza a identificar tus creencias en relación con el dinero, qué pasa con tu prosperidad, con tu abundancia. Entonces, ahí viene todo el tema de empleados críticos de endeudamiento, que lo tenemos pues por nómina, lo manejamos pues a nivel de nosotros. Les digo, tenemos aliado al Fondo de Empleados de Protección que conoce más la situación financiera de nuestros empleados que nosotros mismos y que los mismos líderes de la organización. Entonces hacemos ahí como una alianza muy importante para empezar para seguir acompañando. Creo que les digo, es un acompañamiento a todos los empleados de protección, seguir acompañando en su tema financiero. 5 años antes, volvemos a retomar a todos los empleados, o sea, todos los años hace un corte, o sea, es un tema que todos los años tiene un corte, y 5 años antes nuevamente activamos ese acompañamiento para revisar la historia pensional de cada empleado. Recordemos que los fondos de pensiones y el mismo Colpensiones tienen la obligación de mandarnos la historia pensional para revisarla. O sea, que no tengamos años, pues semanas sin cotizar o alguna inconsistencia, pero nosotros volvemos y lo hacemos con todos los empleados de protección para que revisemos en ese momento cómo está su historia pensional. Si tiene vacíos, si tiene semanas faltantes. Hemos hasta encontrado empleados que tenían mala la fecha de nacimiento registrada en el fondo de pensiones o en Colpensiones, que eso hace que cuando llegue tu momento pensional se te pueda demorar demasiado tiempo la pensión. O si tienes en el caso de una pensión de invalidez, tengas también problemas de reconocimiento pensional. O sea, hemos identificado de todo tipo de irregularidades. Entonces, ese también es un momento súper importante. Ahí vuelve y se retoman los empleados. Y luego, cuando le faltan 3 años para la pensión, activamos el programa de acompañamiento integral, como decía Edgar, de todo el tema del 360 del ser humano. Entonces, un acompañamiento desde la parte financiera, la salud física, el ocio, o sea, esa transición de yo qué voy a hacer, de estar ocupada 8 horas al día o más, a llegar a un momento en que me levanto y quedo listo, entonces, ¿en qué me voy a ocupar? Todo un tema nutricional, todo un tema pensional, o sea, nuevamente activamos un acompañamiento pensional, los trámites de la pensión. No sé, puede haber un empleado que no estuvo en la etapa de 5 años o llegó a protección después de los 5 años y no ha revisado su historia pensional. Entonces hacemos todo un acompañamiento integral durante un año. Hoy el socio es Confama,
porque ya lo virtualizamos para todo el país. Antes lo teníamos con subsidio en Bogotá y las diferentes cajas de compensación. Lo hemos tenido también con el AFID. El LHH también tiene ese programa. Entonces, también, o sea, también buscamos los diferentes niveles, buscamos ese acompañamiento integral para que cuando llegue ese momento del reconocimiento pensional, pues se dé una transición mucho más transparente. E igualmente el último día, pues hacemos siempre un evento de retiro de la organización con su equipo de trabajo, donde pues yo creo que el 99% de los empleados se van felices, agradecidos. Aquí pues la antigüedad de protección es de más de 15 años en la compañía, entonces tenemos empleados pues que ya este año cumplimos 32 años y cumplieron 32 años en la organización. Entonces ahí hay una transición importante que para muchos empleados el reto que tenemos es que sea fácil y la verdad creo que el 99% porque ya lo acompaño se van felices y muchos con una brecha pensional solucionada. Lo que les digo, por nosotros mismos tenemos unos programas de complemento pensional administrados pues por nosotros mismos que hacen la diferencia en el momento de retiro para muchos empleados. Muchas gracias, Paula. Sin duda, una serie de políticas y acompañamientos que tienen ustedes que de verdad abrazan, ¿verdad?, a esas personas que están acercándose a ese momento de jubilación y que les permiten ir comenzando a resolver cada uno de esos temas que pueden volverse preocupación. Además de transferir de cierta forma también ese grado de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de prepararnos para ese momento, ¿verdad? No solamente depender o no solamente ir a cobijarnos debajo de lo que las organizaciones puedan hacer por nosotros. Y Camilo, una persona participante, nos dice que no debemos olvidar que somos nosotros los primeros responsables, ¿verdad?, de prepararnos y de hacer ese plan de retiro o de jubilación que vamos a tener. Entonces, muy interesante lo que nos cuentas, Paula. Te escuchamos, Claudia. Bueno, nosotros en Monómeros ya estamos trabajando, ya venimos hace varios años trabajando con este programa de preparación para la jubilación activa. Bueno, ustedes, Edgar, como aliados, 100% allí haciendo todo el acompañamiento para preparar a estos jubilados, lo venimos haciendo y estamos trabajando en mejorar cada día este proceso. Si bien ahorita dijiste que sugieres que sea 10 años antes, nosotros en Monómero lo estamos haciendo 5 años antes, pero teniendo en cuenta todas estas sugerencias, definitivamente sí es importante poder hacerlo 11 años antes, 10 años antes, este tema de la preparación, porque les va a dar herramientas, conocimientos que permitan organizarse de tal manera y sobre todo están en la área financiera, es donde uno nota que hay más falencias de los colaboradores, de pronto obtener una percepción más clara, una idea más clara de cómo ir gestionando día a día para cuando llegue ese momento, no tener esta brecha pues de manera en la área financiera sobre todo. Lo que dice Camilo Escobar, no olvidar que el primer responsable de planear su plan de retiro es uno mismo. Eso es sumamente importante, eso es lo primero, pero definitivamente cuando en nuestras empresas, en las organizaciones, se abren estos espacios y estos programas, va a ser el complemento y muy ganador para preparar a estos colaboradores. Entonces, definitivamente, Edgar, sí lo estamos haciendo. Trabajamos juiciosamente en estos planes de programas de jubilación activa. Posterior, cuando se acerca a la fecha ya del retiro, también, como lo comentaba Paula, lo hacen en protección. Monómeros hace lo mismo, hace todo un evento para ellos, una cena, hacemos algo simbólico donde plasmamos cuáles son los sentimientos en ese momento, qué vamos a hacer una vez salgamos a este nuevo ciclo de vida. Entonces, estas experiencias que nos comparten ellos, por ejemplo, una trabajadora nos decía, voy a cuidar a mis nietos, estoy feliz porque voy a compartir tiempo con ellos. O sea, de verdad, mientras que otros estaban tristes, ella nos decía, no veo la hora de pensionarme, estoy joven, tengo 57 años, ahora es que voy a viajar por el mundo. Entonces, de verdad que es gratificante y es la otra cara de la moneda, donde mientras que otras personas están un poco tristes, achantadas, porque sienten que ya se acabó pues su ciclo de vida, otros tienen esa percepción y esa imagen que definitivamente lo espero con ansia. Ya estoy cansada, llevo muchos años trabajando, ahora voy a viajar por el mundo. De hecho, ya yo estoy ahorrando hace 5 años y me voy a ir con mi esposo a viajar.
Entonces, qué bonito de verdad estas preparaciones y que las personas lo vean con ese positivismo y lo vean como un nuevo proyecto de vida, donde puedan hacer todo aquello que no pudieron hacer por estar en este mundo laboral, donde sabemos que de pronto el permiso, las vacaciones son cortas, otros decían que van a ir a visitar a los familiares que están en otro país. Entonces, en Monómeros lo hacemos, los vamos a seguir fortaleciendo y mirando de qué manera podemos entonces no hacerlos a 5 años previos a la salida, sino poder hacerlo con mayor anticipación. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Paula. Entendemos entonces hasta este momento pues, lo importante que es conocer muy bien a nuestros colaboradores, conocer sus necesidades y realmente pues, brindar todo el acompañamiento de forma integral para que se preparen para esa etapa. Me gustaría que pensáramos ahora y que conversáramos unos minutos sobre cómo podemos nosotros unir estos planes de retiro o estos planes de jubilación de nuestros colaboradores, precisamente con esa necesidad de tener un liderazgo sostenible en la organización. Cómo se involucran los líderes de la organización, ¿verdad? Los líderes en este momento, con esas personas que están próximas a jubilarse y cómo el tener un plan de sucesión claro y unos sucesores bien definidos y en proceso de formación nos permiten tener un liderazgo sostenible en la organización. Nos vamos un poquito de pensar en ese momento de retiro y pensemos entonces hacia adentro de la organización. Cómo esto nos ayuda a preparar y a sostener realmente el día a día en nuestras organizaciones. ¿Cómo lo unirían ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven? Edgar, yo creo que lo conecto con la declaración que hacía ahorita Camilo en el chat y es que arranca por uno mismo. Entonces nosotros en Protección tenemos una escuela de liderazgo que viene desde hace de más de 25 años en la organización y hubo una que a mí me marcó muchísimo y que decía que el liderazgo empieza desde el liderazgo de mí mismo y después el liderazgo de otros. Entonces yo creo que ahí nos conectamos otra vez con que yo no puedo seguir construyendo liderazgo en una organización que no arranque por el liderazgo de mí mismo y un poco lo que yo decía ahora del ejemplo. O sea, todo lo que hacemos en la organización, los valores se construyen al final y se mantienen en el tiempo por el ejemplo, porque se vivan en la organización. Entonces, yo no voy a poder tener unos planes de sucesión fuertes si no hay un liderazgo basado en el liderazgo de mí mismo. De hecho, eso lo puedes pues traspolar a los mismos empleados. Entonces ahí lo conecto lo que les digo con la escuela de liderazgo. Empezaba por el liderazgo de mí para poder hacer el liderazgo de otros. E igualmente nosotros desarrollamos 2 programas hermosos que se llamaba Mi desarrollo depende de mí y Mi bienestar depende de mí. O sea, miren que otra vez viene desde todo ese tema del elemento de la conciencia. Miren, por ejemplo, también el programa de bienestar que nosotros montamos, que estaba conectado primero con la identificación de mis creencias limitantes. Entonces ahí un poco se conecta con pues toda la línea que hemos tenido de coaching. Coaching para mí ha sido una herramienta muy poderosa para las organizaciones. Hay organizaciones que no se conectan tanto con el modelo coaching, pero yo siempre soy un poco más ecléctica y digo, cojo de cada modelo y de cada disciplina lo que a mí más me conecta, y a mí lo que más me conecta, por ejemplo, del coaching es la elevación de conciencia y la identificación de mis creencias limitantes para poder intervenirlas y que dejen de limitar mi vida, mi desarrollo y mi conexión con el otro. Entonces yo creo que ahí el liderazgo sostenible viene de una organización que tiene conciencia. Es una organización que se concientiza que si yo no tengo un buen liderazgo de mí y por lo tanto de los otros, pues no voy a poder ni ser sostenible, ni por lo tanto tener unos excelentes mapas de conocimiento, un excelente mapa de talentos de la organización, unos planes de sucesión muy claros y un fundamental, que lo he mencionado varias veces, y es el conocimiento del empleado. Si yo no conozco mis empleados, pues cualquier cosa que yo haga, puedo estar tirando dinero, tiempo, recursos y finalmente pues dejando de impactar al talento humano, que es lo más importante de una organización. Entonces, yo creo que ese es el gran reto, el liderazgo. O sea, programas que estén fundamentados en el liderazgo de pues, mí mismo y el liderazgo finalmente de los otros. Y todo fundamentado en el ejemplo. Entonces, es como lo que decimos coloquialmente, el PowerPoint aguanta todo,
¿cierto? Que es cuando uno dice, ah, sí vino y dio una charla espectacular, pero finalmente cuando voy y le pregunto a las personas que trabajan en esa organización si eso que ahí expusieron lo viven, pues la gente contesta, no es verdad. Entonces finalmente viene con todo el tema del liderazgo auténtico y finalmente lo que yo quiero, la cultura que yo quiero crear en la organización. Entonces yo creo que ahí viene, pues para mí finalmente el liderazgo sostenible de una organización viene del liderazgo propio, finalmente pues de los otros, que se evidencian los otros, de un liderazgo basado en el ejemplo, una cultura fundamental pues para nosotros en la honestidad y la transparencia y el respeto. Entonces yo creo que finalmente es eso, es poder tener programas auténticos, programas que en realidad cuando yo pregunto por ellos se viven, porque si no, pues son finalmente puro PowerPoint. Y lo que les digo, es el modelo que nosotros creamos en su momento, que es mi desarrollo depende de mí, mi bienestar depende de mí, volviendo un poco a lo que nos declaraba Camilo ahorita de todo empieza por mí, pero si yo no genero esa conciencia en mi organización, pues remar uno solo es muy difícil. Ahora nosotros estamos con el reto de todo el tema de bienestar mental y la empresa que nos está acompañando me decía, Paula, tú sola no puedes con ese tema, tú tienes que desarrollar gestores de bienestar, que pues uno diría que los líderes son los gestores naturales del tema de gestores de bienestar, porque tú sola no puedes generar bienestar en una gran empresa, pues en una empresa grande. Entonces, el gran reto, por ejemplo, que tenemos ahora es desarrollar mentores, gestores de bienestar, que viene todo el tema de bienestar. Ahí está contenido el bienestar financiero, el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar social y finalmente hasta el mismo emprendimiento va conectado ahí cuando yo le pongo sobre la mesa a una persona que ya no está feliz trabajando en mi organización, bueno, venga, ¿cuál es esa transición de carrera que usted quiere? Y de hecho, pues LHH para nosotros es un gran socio estratégico en esas transiciones, pero porque finalmente la traemos aquí en nuestra narrativa y discurso. Entonces, cuando yo me siento cuando yo tengo muy claro el ciclo de vida de los empleados, yo me puedo sentar con un colaborador a decirle, yo ya no veo que seas feliz aquí. O sea, de esa conversación, de ese one-to-one que tengo con la persona, pues sale al final que ya no eres feliz. Ya te levantas y dices, qué pereza venir a trabajar a esta organización, entonces, ¿qué decisiones tienes que tomar tú? Y yo te puedo acompañar. Y yo te puedo acompañar. Entonces, esas son esas transiciones de carrera que pueden ir desde un ciclo de vida hasta muy temprano de una persona, que ahora lo vemos, pues los jóvenes duran 1, 2, 3 años. Nosotros aquí tenemos jóvenes, en estos días nos decía la persona responsable de estrategia de la compañía, yo no creí que fuera a durar tanto en protección, ella llevo 6 años. ¿Qué hemos logrado con ella? Enamorarla de esta organización, con programas integrales de bienestar, con programas de carrera y sucesión claros, con programas de mapa de conocimientos claros y mallas de conocimiento muy claros, o sea, con toda una estrategia de liderazgo muy importante y de desarrollo y de potencial. Yo digo que ese es el gran reto que tenemos, las organizaciones que queremos tener un liderazgo sostenible, es implementar un montón de estrategias que permitan finalmente fidelizar al empleado hasta que la quiera, porque él también tiene unos planes, yo no puedo intervenirlos, pero que mientras esté en la organización, él pueda poner sus talentos al servicio de todos los que estamos aquí, de nuestros clientes y finalmente pues de todos los grupos de interés. Ese es el gran reto que tenemos como organización y como talento humano. De acuerdo, Paula. Muy, muy interesante lo que nos dices porque es así. Necesitamos tener un liderazgo sostenible, pero necesitamos que esas personas que ejercen el liderazgo en las organizaciones sean ese modelo a seguir, sean ese modelo de esa cultura y de eso que se quiere ver, ¿verdad?, proyectado en el resto de los colaboradores. Entonces, sin duda es muy importante tener unos líderes que realmente estén conectados con todo esto de lo que tú nos estás hablando, que estén conectados con la importancia y la trascendencia que tiene no solamente para la persona como tal, sino para ese colaborador que está dentro de su equipo y para la organización, ¿verdad? Como un ente que va creciendo, que se va desarrollando y que brinda oportunidades de desarrollo y de bienestar para todos sus líderes y para todos sus equipos. Porque desafortunadamente, y yo me robo unos segundos, hemos tenido algunos casos con algunas compañías que hemos nosotros que hemos asesorado y con los que hemos trabajado en estos temas de programas de jubilación, de preparación para la jubilación, en donde algunos líderes aprueban que sus colaboradores participen en los programas, pero cuando tienen que ir a los talleres o tienen que ir a alguna sesión miércoles, hay mucho trabajo que hacer, entonces cancelenla o aplácenla. Entonces es un tema de cómo nosotros podemos ir realmente
subiendo de nivel, ¿verdad? Y de importancia también dentro de la mentalidad de nuestros líderes, el permitir que los colaboradores que se están acercando a esta etapa se puedan preparar y el tener en cuenta que esto va a hacer que su propio liderazgo y del resto de líderes de la organización sea aún más sostenible. Es un tema de entender cuáles son todas esas aristas en las que estamos moviéndonos en el día a día. Claudia, te escuchamos. Bueno, Edgar, siguiendo tu línea en cuanto al tema del liderazgo, lo que acabas de decir es muy importante. El tema de estos programas y de jubilación y de planes de sucesión, ¿sí? Para tener ese liderazgo efectivo, debe iniciar desde el líder del área, desde esos gerentes, desde esos jefes, para que hagan todo el acompañamiento y para que apoyen en todo este proceso de liderazgo, de reforzar esas necesidades específicas de ese trabajador, de ese cargo. Entonces, inicialmente deben ir de la mano junto con sus líderes, fomentando y aportando, apoyando, y sobre todo para este tema de los permisos que es tan importante, que los líderes también sean conscientes de que es importante que puedan dar estos espacios para ellos. Bueno, y definitivamente estos programas están estrechamente relacionados, van de la mano, porque garantizan una transferencia de conocimiento, de desarrollo de procesos, y aquí, digamos, se reconoce la importancia de empalmar, de educar, de entrenar a ese sucesor para que desarrolle el cargo de la mejor manera y continúe haciéndolo de tal manera que no genere un impacto negativo dentro de las empresas o no genere unos reprocesos, no genere falencias, no genere una poca productividad. O sea, debemos apuntarle a que ese sucesor tenga ese buen entrenamiento, tenga ese buen empalme para que no haya, digamos, un impacto negativo, ¿sí? Hay que darles compromisos a los colaboradores, hay que darles tareas, hay que darles, delegarles funciones importantes también. Cuando están en esos planes de sucesión, muchas veces la persona que se va a retirar es un poco cerrada, tiende a ser un poco cerrada, pero con estos planes, con estas preparaciones, siempre hablo de que cambiamos una percepción. Entonces lo van a mirar de una manera diferente y pueden generar más conocimiento a esos sucesores. Cuando le damos responsabilidades a estos sucesores, ellos empiezan a empoderarse, ellos empiezan a sentirse que están ya dentro del cargo, ¿sí? Esto genera un reconocimiento para ellos, genera un nivel de valor por parte de la empresa. Valorar todo ese conocimiento y ese esfuerzo pues que ellos también de alguna manera están dando o dieron durante todo su proceso de plan carrera, durante todo este proceso de sucesión, ¿sí? Entonces, bueno, definitivamente van relacionados y bueno, tenemos que trabajar en reforzar este tema de liderazgo desde la gerencia, desde los cargos, desde los mandos altos, empezar a delegar y empezar a poder aportar para que estas personas puedan empoderarse y puedan mostrar todas esas habilidades y todo ese liderazgo que tienen internamente. Edgar, yo quiero ahí como complementar un poco lo que está diciendo Clau, y es, Claro que sí. Cuando tú tienes ese mapa de talento, pues tú tienes esa identificación de esos, los altos potenciales y conectados pues con todo el tema de plan de sucesión. Yo creo que ahí el reto que tenemos las organizaciones es definir también nuestro modelo de sucesores. Ahí está el modelo donde todo el mundo tiene claro quiénes son los sucesores de cada uno de esos cargos críticos de la organización. Y también está el modelo donde pues es tácita la asignación, ¿cierto? Y la definición de cuáles son esos sucesores. Y yo creo que lo más importante, como decía Clau, es tener todo un programa de acompañamiento para que esos sucesores estén listos y conectados con la organización para poder hacer sostenible esa ocupación y liderazgo de cargos críticos de la compañía. Entonces, tener un programa súper estructurado de altos potenciales, de sucesores, hacer esa preparación y en ciertos casos, pues tener el indicador. Nosotros aquí en Protección tenemos un indicador de sucesores, que el reto pues es que se tengan X números de sucesores por cada uno de esos cargos críticos, que también se identifican en ese mapa de talentos. Se hace importantísimo. Entonces hay toda una estrategia de conocimiento crítico para que ese conocimiento esté mapeado
y gestionado y custodiado, y a la vez toda esa estructuración de un plan de desarrollo de talento para los sucesores. Yo creo que ninguna compañía pues puede estar ausente de tener un programa de sucesores muy estructurado que permita que en cualquier momento, ya sea por el momento de la pensión, por el momento de la renuncia, por el momento de retiro, no sé, del fallecimiento, tantos eventos y novedades que pueden pasar durante una relación laboral en la ocupación de estos cargos críticos pueden pasar, pero todas las compañías deben de tener su modelo de gestión de sucesores, ya sea desde un modelo tácito, como digo, o un modelo expreso, donde donde en la compañía está claro quiénes son, quién está en plan de sucesión y cuál es su estrategia de desarrollo para llegar a punto cada una de esas personas. Entonces yo creo que definitivamente, como Claudio dice, es un tema muy estratégico y de hecho es un programa de retención. O sea, a la vez, hoy para muchos empleados, cuando llegan a las compañías dicen, y yo quiero saber cuál es el plan de carrera mío en esta organización, y de ahí pues arranca todo el plan de sucesión. Para muchas personas eso es importante. Yo creo que está 50-50. Encontramos personas que dicen, no, yo vengo, yo hoy me conecto con esta organización, con este propósito, y sigo. Y a ver hasta cuándo, hasta lo que te digo, lo que es a ver hasta dónde aguanto, ¿cierto? O hasta dónde quiero estar o dónde me apasiona estar. Y hay otras personas que sí nos preguntan desde el momento uno de estar en la organización, de hecho en el momento cero, cuando están en el proceso de selección, ¿y cuál es mi plan de carrera? O sea, yo a dónde me puedo mover, ni siquiera verticalmente, sino horizontalmente, cuáles son el mundo de las posibilidades. O sea, ahí está un poco como me pare yo frente a la vida, frente a mi momento actual, o también me pare frente al mundo de posibilidades. Y hay muchos empleados que nos lo piden como estrategia de fidelización, ¿cierto? Que es, bueno, yo cómo me puedo mover, aquí, qué planes de acompañamiento hay, cuáles son los planes de desarrollo. O sea, no solamente, por ejemplo, desde su propósito social, que muchos también lo que preguntan es, bueno, ¿y cuál es el programa de responsabilidad social y cuáles son los voluntariados y cuál es el propósito de tu compañía, qué es lo que los conecta? Como también tenemos personas que dicen, bueno, ¿y qué planes de desarrollo y sucesión hay en esta organización que me fidelicen y me hagan quedarme más tiempo contribuyendo mucho más con mis talentos? Yo creo que ese es también un reto que tenemos las organizaciones, de tener esos planes de carrera y sucesión mapeados para que sean también un elemento de fidelización para nuestros colaboradores. Paula, definitivamente sí. El reto de las organizaciones es tener ese plan de sucesión y sobre todo, como lo acabas de mencionar, para esos cargos críticos. Empecemos por allí, por los cargos críticos, ¿sí? En cualquier novedad, ya sea jubilación, como acabas de decir, fallecimiento o algo inesperado, tener a esa persona, inclusive en monómeros manejamos hasta 2 personas en ese plan de sucesión, porque no sabemos qué pueda pasar, como el otro sucesor pueda que también tenga alguna novedad, algún retiro, entonces tenemos ahí a 2 personas. Entonces, definitivamente, empecemos todas las organizaciones por tener ese plan de sucesión y por tener mínimo 2 personas identificadas para cubrir esos cargos críticos. Dentro de lo que mencionaba Paula, en monómeros, nosotros cuando hay un ingreso, entregamos de una vez el mapa de carrera a ese trabajador. Esto le permite a él visualizar en dónde puede crecer dentro de la empresa. Le permite también empezar a tener un sentido de pertenencia, a generar motivaciones internas que le permitan desde su ser, desde su individualidad, empezar a fortalecer para llegar a algún momento a ese plan carrera. Entonces, definitivamente es un gran reto de las organizaciones donde los invitamos a todos a tener estos planes de sucesión que son ganancia al 100% siempre. Esto va a permitirnos seguir con una sostenibilidad en el negocio, nos va a permitir seguir con los procesos sin generar ningún impacto negativo. Muy bien, así es, Claudia. Muchas gracias, Paula. Yo simplemente para cerrar, cuando hablan ustedes de la importancia de fidelizar el talento, también lo vemos desde LHH como eso de abrir las puertas y que no se quieran ir, ¿verdad? Tener las puertas abiertas y las ventanas abiertas, pero que se quieran quedar con nosotros. Es como nos volvemos ese espacio en donde las personas quieren crecer y al que le quieren apostar. Muchas gracias por lo que nos compartieron hoy, por sus experiencias, por esas muy buenas prácticas que nos comparten de sus organizaciones, con este público, con este grupo de colaboradores que es tan importante y que tiene una relevancia muy grande dentro de nuestras organizaciones.
y es ese conocimiento, es esa pertenencia, el compromiso que han tenido durante muchos años con las organizaciones, ¿verdad? Es poder nosotros reconocer y agradecer también a través de un acompañamiento integral todo eso que ellos aportaron y todo ese desarrollo que le brindaron también a nuestras organizaciones, a la organización. Muchas gracias de verdad. Tenemos ahorita unos minutos antes de terminar con algunas preguntas. Yo quiero de todas maneras agradecer, porque sé que nos acercamos ya al final del webinar, a las personas que nos acompañaron. Tuvimos alrededor de 115 personas conectadas con nosotros en esta mañana de hoy con este tema tan interesante. Y quiero invitarlos también entonces a nuestro próximo webinar, el próximo 19 de octubre. Vamos a tener un webinar llamado Potenciando el éxito empresarial. Descubre el poder de los simuladores y de los assessments en nuestros negocios. Vamos a hablar entonces de cómo nosotros podemos también potenciar aún más a nuestros equipos y potenciar aún más nuestro liderazgo dentro de las organizaciones a través de estas ayudas tecnológicas, como son los simuladores de negocios y los assessments también online. Los invitamos entonces a todos a que nos acompañen. Tenemos una pregunta, Paula y Claudia, que va un poquito más hacia esa parte de pronto no tan agradable que a veces se puede vivir también con los colaboradores cuando ya se van a retirar o cuando ya saben que están cercanas a la jubilación, cercanos a la etapa de jubilación. Nos pregunta Alicia, ¿cómo manejan los casos, si se han presentado, de colaboradores con fuero pensional que a nivel de comportamientos o de desempeño no rinden y saben que cuentan con esta protección? ¿Cómo esa persona tira la toalla antes de porque sabe que ya está con un fuero, con una protección? ¿Cómo manejarlos? No, yo recuerdo un caso particular donde una persona ya quería tirar la toalla, ya no, de hecho, o sea, digo que no quería tirar la toalla porque en una conversación con él lo expresó así. Resulta que no se sentía cómodo, ya se sentía cansado. Entonces, para nosotros es muy importante desde el área de bienestar laboral, desde el área de calidad de vida, poder entender, poder escuchar, poder conocer esas necesidades del trabajador y guardarlo de su vida, de que tenga afectaciones a su salud mental, ¿sí? Y de hecho, asimismo, también tenga afectaciones en su salud de manera física. Bueno, fue un caso particular, realmente no sucede mucho. ¿Y cómo le dimos manejo a este tema? Una vez estuvimos indagando con sus jefes, estuvimos indagando con sus compañeros de trabajo, el tema ya se estaba tornando difícil, por más que buscamos estrategias y planes de acción para que la persona, digamos, pudiera rendir en sus funciones. Ya el tema iba más interno, era eso, él ya quería tirar la toalla, ya estaba cansado, ya se sentía cansado y ya quería irse a descansar. Esa fue la conversación que tuvimos de manera muy interna desde el área de calidad de vida. Y bueno, le dimos estas opciones a este colaborador, entendiendo sus necesidades, entendiendo su tema de salud físico y mental, y llegamos a un acuerdo con él. Entonces, ese es el único caso que hemos tenido y se resolvió de esa manera, porque es imposible de retener a una persona que definitivamente no quiere estar. O sea, es muy difícil cambiar esos esquemas mentales, cambiar esa actitud cuando una persona no tiene el interés y no tiene el deseo particular de mejorarlo. Entonces, esto estaba desencadenando otros inconvenientes que podrían ser aún más grandes y que podrían afectar los procesos, que podrían afectar a los demás. Entonces decidimos ya llegar a un acuerdo con esta persona y todo se resolvió de una manera, pues, satisfactoria. Continuando con el tema de Claudia, nosotros hemos tenido varios casos. Ahí utilizamos un poco la herramienta que les planteaba al inicio de, nosotros tenemos el mapa de ciclo de vida de los colaboradores, donde tenemos mapeado todos esos ciclos, un poco de cómo es esas etapas de vida de cada uno. Y hemos tenido de todos los estilos. Entonces hemos tenido el empleado que ya está cansado, ya está en un ciclo de vida cansado y nos levanta la mano y nos dice qué posibilidades hay de que lleguemos a un acuerdo. Entonces, ahí pues de esos hemos tenido varios y hemos tenido, lo primero que se hace es el análisis financiero. Bueno, o sea, hablamos con el líder,
sea, hacemos un poco lo que Claudia dice, venga, conversemos con él a ver qué es lo que pasa, identificar. Y entonces hemos encontrado de todo. Personas que dicen, vea, me cambiaron el rol y yo ya no doy. Nosotros pues estamos en una entidad financiera y una entidad financiera que dependemos de la legislación colombiana. Entonces, sobre todo para el tema pensional. Entonces tenemos personas que llevan lo que les decía ahorita, 30 años, 31, 32 y dicen, ay, yo ya no aguanto una reforma pensional más, ¿qué vamos a hacer? Yo ya no aguanto un cambio de segmento más, pues porque allá ya no vendíamos, ya no nos cerraron la puerta o en ese segmento ya no es viable. Entonces dicen, yo ya no doy para más, ¿qué pueden hacer conmigo? Entonces hemos tenido de esas levantadas de mano varios casos, como también tenemos el que no levanta la mano, pero el líder nos llama y nos dice, no quiere estar. Entonces, hacemos ese mapeo del ciclo de vida, que ya lo tenemos de hecho, pero vamos y profundizamos. Tenemos de conversaciones de sentido, utilizamos diferentes canales. A veces es el líder, o sea, mejor dicho, la mayoría de las veces es el líder, pero pasa a veces que ese líder, por cualquier situación que pasó, ya está un poco desgastada la relación, entonces entramos los de talento humano a acompañar o a veces hasta el líder indirecto. Identificamos la persona que va a tener mayor nivel de confianza para que esa persona nos pueda contar de primera mano qué es lo que está pasando por su mente, por su corazón, qué es lo que su cuerpo está viviendo y sus emociones. Descubrir ese tema que para mí se llama la intención es fundamental. Es un poco lo que Claudia está diciendo, hay que conversar a ver qué es lo que está pasando. Y hemos tenido el que no se quiere ir, un poco conectado con lo que hablamos de la brecha pensional. Hay personas que ni se quieren y no se pueden ir. Mejor dicho, no es que no se quieran, porque si quisieran ya hubieran hecho alguna cosa. Ellos dicen, no, es que no me puedo ir. Pero empieza a tener un tema de impacto en la sostenibilidad del negocio y está el que sí se quiere ir. A ambos bregamos, o sea, hacemos un análisis financiero de lo que está impactando la sostenibilidad del negocio versus económicamente cuál es el impacto. Entonces, en unos casos hemos montado rentas temporales, pues nosotros aquí mismo somos los que vendemos el producto, ¿cierto? Entonces, los fondos de pensiones tenemos un producto que se llama rentas temporales. Ahí pues tenemos unos consultores que asesoran a las áreas de talento humano en revisar cuál es la mejor forma, el mejor modelo, por experiencia, financieramente, cómo le va mejor. Hay otros casos en que la renta temporal no es viable, entonces simplemente nos sentamos con ese colaborador desde la confianza a mirar cómo podemos acompañarlo de la mejor posible con esa brecha, porque muchas veces es brecha pensional. Entonces miramos cómo lo podemos acompañar y la verdad, el 99% de los casos hemos podido llegar a un acuerdo gana-gana para la organización y para la compañía. Y en otros casos no podemos hacer nada. La persona tiene fuero pensional y nosotros tenemos casos en que nosotros tenemos 29 sindicatos, casos en que no solamente tiene fuero pensional, sino fuero sindical. Entonces ahí es gestionarlo, nos toca respirar con el líder, nos toca sentarnos a conversar con el líder y tranquilizarlo, decirle, no hay nada para hacer, pues porque tampoco tengo dónde ubicarlo, ni siquiera reubicar, no tengo dónde ubicarlo, pues porque esa persona está cerrando ciclo laboral, esa persona está cansada, ya no quiere aprender más, lo expresa, dice, yo estoy cansado, ya no me da para más, y entonces ahí nos toca sacar todas la creatividad, todo el trabajo en equipo con lo que les digo, con la misma área donde está, con el área financiera, desde nosotros, desde bienestar, desde relaciones laborales, para que esa persona llegue a pues ya al cierre de su etapa laboral de la mejor manera, porque hay veces que no podemos hacer nada. Entonces yo creo que de pronto muchos no tienen esa etapa, nosotros sí, porque no, lo que les digo, tenemos personas con mucha antigüedad, entonces tenemos de todos los estilos y colores. Entonces, a veces es llamar también a nuestros pares de talento humano, ve vos qué hiciste con este caso. Lo que les digo, el tema de renta temporal es muchas veces es una buena fórmula gana-gana para el empleado que está cansado o que está enfermo, porque también tenemos el empleado prepensionado enfermo, pero que no le da para pensión de invalidez, pero también él dice, yo no me puedo ir porque necesito el salario. Entonces, yo creo que hay de todos los elementos para hacer. Y de todos los colores, según pues ahí sí es lo que uno dice en relaciones laborales, todos los casos son parecidos, pero todos tienen soluciones diferentes, porque cada caso que uno dice, este es igualito, tiene un elemento que uno no sabía o que salió nuevo y toca entonces tomar una decisión a la medida. Aquí yo creo que nos toca a la medida tomar decisiones.
Muchas gracias, Paula y Claudia. Así es, y creo que volvemos al inicio de todo esto y es conozca a sus colaboradores, ¿verdad? Conózcalos muy bien, entienda muy bien el caso particular de cada uno de ellos, esas necesidades que tienen cada uno de ellos y cómo se puede abordar entonces cada uno de los temas. Ya sea una persona que está jalando y llamando todos los días el momento de la jubilación, como sea una persona que de pronto tiene cierta resistencia, tenemos que entender entonces de dónde nace esa resistencia. Nuevamente, muchas gracias. Nuevamente, este tema pues nos enriquece mucho a nosotros y nos permite ir cambiando esa mentalidad y esa visión que tenemos frente a esta etapa de jubilación, a la que todos en algún momento esperamos llegar, ¿verdad? Y estar preparados también cuando llegue ese momento para poder cerrar este ciclo laboral de forma exitosa y tranquila. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Esperamos seguirlos viendo, seguir contando con ustedes en nuestros próximos webinars y aquí estamos desde LHH para apoyarlos en todos sus procesos también, precisamente de preparación para estos equipos que se aproximan a la jubilación y para poder lograr que haya un liderazgo sostenible, ¿verdad? Y que sea un buen modelo a seguir dentro de sus organizaciones. Muchas gracias para todos, les deseamos un feliz resto de día y esperamos vernos nuevamente con ustedes en nuestras próximas sesiones. Muchas gracias, Claudia. Muchas Gracias, gracias, Paula. chao. Muchas gracias a todos por Un gusto. permanecer conectados. Muchas gracias, Edgar, por la invitación. Paula, muchas gracias a todos y bueno, que pasen bonito día. Gracias, chao, un Igualmente a ustedes. abrazo. Muchas Que gracias. estén bien, chao.